tiempo y nos fijamos tanto del tiempo y todo, pues el Señor es el Dios de los tiempos. ¿Por qué te preocupa el tiempo? Tú haz lo que tienes que hacer. Voltéate al lado a la persona que te da la vida. Tú haz lo que tienes que hacer. Y hoy tenemos que hacer es escuchar su palabra. Pero ojo, no la palabra que trae información, sino la palabra que trae transformación. Que el Espíritu Santo nos edifique. Oídos nuevos, oro Señor, danos oídos nuevos cada día. Para que como niños escuchemos la palabra como si fuera la primera vez. Y asimismo produzca en nosotros la fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que en estos tiempos es cuando menos debemos dejar de congregarnos, más cuando vemos que aquel día se acerca. Sabemos congregarnos, congreguémonos. Ahora que podemos. Ahora que podemos. Porque podemos congregarnos o no. Pero llegará un día. Acuérdense, y yo iba a decir, acuérdense de mí, no, acuérdense de lo que dice la Biblia. Si no, acuérdense de lo que yo digo. Acuérdense de lo que dice la Biblia. Porque vienen tiempos difíciles sobre esta humanidad, ¿correcto? Aleluya. Entonces, haga lo que usted sí sabe hacer. Y tenga gozo en eso. Y de lo que no sabe, tranquilo. El Señor le revelará en su debido momento. ¿O es que Abraham no le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré? Y él salió. Lo que él sabía era que el Señor le dijo, salga. ¿Y a cuántos el Señor nos ha dicho, ore? En este tiempo, ore. ¿Cuántos el Señor nos ha dicho, búscame? Bueno, de hecho hago un anuncio anticipado y es que el 13 de abril tenemos ayuno congregacional desde las 8 de la mañana. Ayuno, oración, búsqueda de Dios. Realmente va a ser una búsqueda del Señor, de su corazón, de lo que sí sabemos hacer, ¿cierto? Derramar nuestros corazones delante de Él. Véngase preparado, de pronto comparte usted un mensaje ese día. Uy, ya no van a venir la mitad. No digo de lo que haya hablado de su corazón, el Señor, o de lo que hable, porque vamos a edificarnos en Él, ¿cierto? Ustedes saben que a veces, ya a estas alturas debemos estar preparados para 3 cosas. Todo hijo de Dios debe estar listo para 3 cosas. Debe estar listo para morir, ¿sí o no? Debe estar listo para orar y listo para predicar. Hoy vamos a ver, predicar es simplemente anunciar, proclamar. Eso es predicar. Gloria a Dios. Y ahora este aparato no me quiere leer mi mensaje, pero no importa, porque el mensaje no está en el iPad, está en el corazón. Amén. Y hoy vamos a ver un tema que es el siguiente. El tema se llama, estamos reinando en casa, ¿no? ¿Cuántos han puesto estos principios en su casa? Espero que sí, dice amén, es que sí los está poniendo en práctica. La oración, acabamos de ver la oración, ¿cierto? Cómo orar, cómo nosotros meternos en oración en nuestras casas, incrementar esos tiempos de oración. Y me he dado cuenta que uno de los ataques que estamos teniendo en este tiempo con respecto a todas las cosas que están pasando es a sanidad. Ha habido un ataque al área de la sanidad en los hijos de Dios, ¿o no? Como cosas, y no se le haga raro que en estos últimos tiempos esa va a ser un área donde el maligno va a estar trabajando mucho, mucho, mucho. Así como dice la Biblia hebrea, oiréis rumores de guerras, y de rumores de guerras también veremos pestilencias, enfermedades, más virus. Ya los están cultivando, no se preocupe, ya los están cultivando, ya están allá inventándose cosas, ya están comprando fincas y están cultivando zancudos, ¿sabía? Aparentemente, ¿cierto? Hay que comprar mucho raid. Bueno, claro que ellos cultivan los zancudos y también producen el raid, ¿sí o no? Porque por cualquier lado. Pero bueno, la idea es esta. Es que si usted no está vacunado con la palabra de Dios, usted puede hacerse todas las vacunas que quiera. Pero la palabra de Dios es vacuna en nuestro corazón. Y tenemos que empezar a entender los principios de la sanidad divina. Los principios de la sanidad. Porque hay un principio de sanidad que está entretejido con el principio del perdón de pecados. Escuche muy bien. Padre, yo te pido, Espíritu Santo,
Que seas tú trayéndonos luz y revelación a nuestro corazón de lo que nos vas a enseñar hoy. Que lo podamos entender, comprender y caminar en el principio, para caminar en la libertad de tu amor, en el nombre de Jesús. Porque hoy vamos a ver cómo desde la perspectiva de Dios, la palabra salvación y sanidad son intercambiables. Quédese con eso. Desde la perspectiva de Dios, la palabra salvación y sanidad se pueden intercambiar. Donde hay salvación se puede poner sanidad, y donde hay sanidad se puede poner salvación. Porque empecemos con esto. Romanos 10:17 en la Biblia amplificada habla de la fe, ¿cierto? Acerca de la fe, que la fe es por el oír y el oír por la palabra. En la Biblia amplificada dice así, que la fe viene por el oír lo que se dice, y lo que se oye viene por la predicación del mensaje acerca de Cristo. De la predicación. Entonces, lo que primero va a hacer, acuérdense que el tema principal de hoy es la sanidad, ¿correcto? Porque la predicación de Cristo, cuando yo escucho el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús, de lo que Él vino a hacer a la tierra, es un punto de contacto para yo recibir e impartir sanidad. Y déjeme desarrollar ese pensamiento. Oral Roberts dijo lo siguiente. ¿Cuántos saben quién fue Oral Roberts? Tremendo hombre de Dios. Y Dios lo usó tremendamente. Y hay una universidad en Tulsa, ¿cierto? En Oklahoma. Y es la Universidad Oral Roberts y es tremendo. Bueno, en fin, él dijo esto. Debemos pisar nuevos caminos, revelando que Dios no está enojado con el hombre. Mire, sino que como buen Dios vino con el poder que salva vidas, no solo para sus almas, sino también para su cuerpo, su mente, finanzas y familia. Es decir, la salvación opera o debería operar efectivamente, así como es en el perdón de pecados, en todas las áreas del ser humano, desde el espíritu, el alma y el cuerpo. Porque hoy en día los hijos de Dios nos estamos apoyando en muchas herramientas humanas, que si bien no son malas, las herramientas no son malas, ¿cierto? No es la verdad libertadora de la palabra de Dios. Porque el problema es esto: cuando nosotros nos empezamos a apoyar en las herramientas humanas, es cuando empezamos nosotros a agarrar muletas, mientras tratamos de vivir o de correr una vida en el espíritu. ¿Cuántos han corrido con muletas? Puedes caminar, puedes desplazarte, pero no puedes correr. Es decir, tú sabes que cierta pastilla te quita el dolor, ¿correcto? Y puedes agarrar esa pastilla como una muleta y no recibir la sanidad que Dios tiene para ti. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sean malas las herramientas, solo que se vuelven malas cuando se vuelven un sustituto de lo que Jesús vino a hacer en la cruz por nosotros. Si está recibiendo algo del Espíritu, dígame amén. Porque es probable que aunque conozcamos las Escrituras, no veamos más allá de lo que la información que éstas nos están suministrando. Tenemos que empezar a recibir la palabra de Dios en el corazón como niño. Diga como niño, ¿cierto? Como niños. Y cuando digo como niño no me refiero con berrinche, con pataleta, no, sino la fe como niño. Creer, la palabra de Dios lo dice, así es. Déjame contarle una historia. Recién, yo creo que se la conté, pero algunos tal vez no lo saben. Si no, de todo modo me gusta contarla. Entonces, pónganle cuidado. Yo recién conocí al Señor. Un amigo mío, estábamos al frente de la iglesia y él sacó el maletín del carro de mi pastor y cerró la puerta. Y cuando cerró la puerta tenía, en Colombia pues utilizamos alarma para los carros. Y era de esas alarmas que usted cierra las puertas mientras el carro está prendido y se cierran los seguros. Y quedó el carro prendido. Y él estaba desesperado. Uy, no, y se me quedó el carro prendido. Y yo llegué y le pregunté, ¿qué pasó? Y me contó, yo le tranquilo. Y agarré las llaves de mi casa y dije, en el nombre de Jesús, este carro abre. ¡Ting! Y abrió con la llave de mi casa. Y él solo se agarró a la cabeza y decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Para mí fue tan natural. Porque es una fe de niños. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos que recién conocimos al Señor como que la fe fluía de una forma tan natural?
Pero con el tiempo, las malas experiencias o las situaciones que empezamos a ver alrededor o los testimonios que tal vez no era lo que esperábamos, empezaron poco a poco a menguar nuestra fe. Y dejamos de tener una fe de niños y nos volvimos a tener una fe circunstancial, al punto que hoy en día andamos de acuerdo a nuestro presupuesto y no de acuerdo a la provisión de Dios. Porque eso me lo dijo una vez el Señor. Me dijo, ahora, quiero que me entienda. No es malo tener presupuesto. Es bueno tener presupuesto. Es bueno salir de deudas. Dígale al que tiene al lado, es bueno salir de deudas. Fe es no meterse en deudas, ¿no? Para eso tenemos que tener sabiduría, ¿cierto? Inteligencia espiritual. Pero la Biblia me dice a mí, por lo menos con este versículo el Señor me llamó al ministerio, claro al corazón, y me dijo, el justo por la fe vivirá. Y yo sabía que me estaba llamando a una vida ministerial. Porque muchas veces el presupuesto no se iba a ajustar a lo que Dios quería darme. ¿Me comprende? Y el Señor a veces nos desata la fe precisamente esperando que nosotros empecemos a tomar el lugar que corresponde a la fe en nuestro corazón. Y ahí es donde tenemos que empezar a recibir la palabra, pero empezarla a llevar a la acción. ¿Cómo? Con un corazón de niños, creyendo. La Biblia nos dice que la vida de Jesús misma fue impartido en nosotros los que creemos para caminar en las obras que Él mismo hizo. Eso dice la palabra de Dios. Y yo quiero mencionar qué era lo que Jesús estaba haciendo aquí en la tierra. O un pequeño resumen que nos narra la palabra de Dios de cómo Él ejercía su ministerio. Acordemos que ministerio quiere decir servicio, ministrar, servir a otros. Y Mateo 9, 35 al 36 nos lo muestra. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Diga esto, tuvo compasión de ellas. Y continúa explicando, dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, lo primero que nosotros debemos empezar es empezar a creer la predicación del Señor, y lo segundo es que la compasión tiene que empezarse a levantar en nuestros corazones. Debemos empezar a tener compasión por aquellos que no tienen salvación. Compasión por aquellos que están atravesando por enfermedades, compasión por los que están atravesando por dificultades, pero sobre todo por aquellos que son como ovejas sin pastor. Y eso solo lo puede hacer cuando empezamos a hacer lo que Jesús hizo. O es la motivación que nos lleva a hacer lo que Jesús hizo. Porque durante sus años de ministerio Jesús hizo 3 cosas que están contenidas. Las pasé en el primer versículo, en el 35 las pasé rapidito, para que hoy en esta noche lo desglosáramos. Jesús en su ministerio hizo 3 cosas. Vamos a leerlo, el versículo 35 dice así. Jesús recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, primero, enseñando en las sinagogas de ellos. Segundo, predicando el evangelio del reino. Y tercero, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, cuando el Señor dice que oremos al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, es que levante hijos e hijas, que vayamos a hacer estas 3 cosas en medio de esta tierra. Entonces, primero, enseñar. Segundo, predicar. Y tercero, sanar. Esas son las 3 cosas que todo hijo de Dios está llamado a hacer. Entonces repitamos. Primero, enseñar. Segundo, predicar. Y tercero, sanar. ¿Pero enseñar qué? Enseñar pensamiento positivo. Porque a veces hay hijos de Dios que no, mandan extractos que dice, repite, yo soy una creación maravillosa, este día todo va a estar bien, todo en mi vida me va a ir bien. Para predicar pensamiento positivo. Para predicar pensamiento positivo.
Ahí nos enseña, dice, ¿enseñar qué? El Evangelio. Enseñar la vida de Cristo en nosotros. Manifestar la gloria de Dios. Predicándolo. Usted sabe que puede predicar con palabras y sin palabras, ¿no? Proclamar el Evangelio. Dice la Biblia que somos cartas leídas de los hombres. Y también sanidad. La sanidad es tan importante como la enseñanza y la predicación. Tiene que haber sanidad manifestándose. Ahora, enseñaba, predicaba y sanaba. Y esto caracterizó el ministerio de Jesús mientras estaba en la tierra. Ahora, enseñaba que a través de la palabra, ¿cuál es el objetivo de la enseñanza? Y es uno, es erradicar la incredulidad. Usted enseña la palabra como yo lo estoy haciendo en esta noche, paso 1, paso 2, paso 3, para erradicar la incredulidad del corazón de la gente. Cuando usted llega a ambientes en donde la gente no es creyente, es incrédula, no conoce al Señor, usted empieza a enseñar. ¿Cómo? Con su estilo de vida primero. Acompañado de palabras, enseñar. Para enseñar es necesario utilizar esta frase. La Biblia dice, porque usted no está enseñando con base en sus experiencias, sino con base en lo que dice la palabra de Dios. Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Correcto? Entonces, enseñamos lo que dice la palabra de Dios. Ese ejemplo nos lo da Jesús en Marcos capítulo 6, versículos 5 al 6, cuando él va a Jerusalén, ¿cierto? Donde lo conocían. Donde decían, ¿este no es el hijo de José y de María? ¿No lo conocíamos nosotros? Y dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Escuche esto, ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Ve lo siguiente. Aunque haya incredulidad, no va a haber milagros, pero sí pueden haber sanidades. ¿Me entiende? Sí se pueden manifestar las sanidades, pero no me mire así con esa incredulidad, como que me dan ganas de seguirles enseñando. Para erradicar toda incredulidad, eso, me gusta que se ría. Se ve bonito. Dígale al que tiene te ves tan lindo cuando te ríes. ¿Por qué les da pena decir, dígale, se ve lindo? ¿O no? ¿O le gusta cuando el otro está bravo ahí? A nadie nos gusta, ¿cierto? Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Correcto. Entonces dice, poniendo sobre ellos las manos, y dice el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Hay dos cosas que asombran a Jesús: la fe, pero también la incredulidad. ¿Se acuerda cuando dice Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo espero que usted asombre al Señor, pero por la fe, no por la incredulidad. Que diga, uy, este cabeza dura, véalo, ahí va, pero lo amo. Y dice así, cierra el versículo 6, dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es necesaria la enseñanza para empezar a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Usted no ha encontrado personas alrededor que tienen unas creencias tan raras, tan locas? Pues ahí es donde entra la enseñanza de lo que dice la palabra de Dios. Y todo hijo deberíamos ser capacitados por lo menos enseñar hasta donde entendemos o hasta donde el Espíritu Santo nos ha revelado. ¿Me comprende? Acuérdese que este es un año de transición a la madurez. Entonces dígale al que tiene al lado, está llamado a enseñar. Y acuérdese que este es un tema que se llama reinando en casa. Entonces, ¿dónde empezamos a enseñar? En casa. Empezamos a enseñar lo que entendemos de la palabra de Dios. ¿Dónde? En la casa. Solo la enseñanza de la palabra puede levantar a una persona a un nivel de fe para recibir la sanidad. Cuando tú veas que una persona no tiene esa fe para recibir sanidad, empieza a enseñar. Empieza a mostrarle las escrituras. Te voy a decir algo, el que más aprende cuando enseña es el que enseña. Porque algunos dicen, no, es que yo no sé nada, ¿cómo voy a enseñar?
empieza a enseñar para que Dios te empiece a alimentar y el Espíritu Santo te empieza a traer luz. Algunas personas yo les he dicho, prepara un mensaje, ¿sí o no? Algunos están ahí sentaditos ahí. ¿Qué hacen después de que el pastor les dice prepara un mensaje? Uy, no me distraiga nadie, apagan el celular. Apagan el celular. Iglesia, preparen un mensaje. ¿Entienden? Porque es que a veces estamos esperando que nos digan que tenemos que enseñar para preparar una enseñanza. El Señor te está diciendo, y se acuerdan que hace 8 días lo vemos, estar listos ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Hay algo que el Espíritu Santo te está enseñando en el corazón. Busca textos bíblicos, anótalos, prepárate, porque es por la fe. Dios quiere obrar a través de tu vida. Entonces, segundo, Jesús predicaba para llevar a las personas ¿a qué? A una acción. La predicación siempre va a motivar a la gente a ir a una acción. El objetivo de la predicación es comunicar el mensaje de la palabra de Dios ante la necesidad de salvación. Te lo digo, tenemos que empezar a ser movidos a compasión por los perdidos y empezar a que eso active dentro de nosotros con una conmoción interna tan profunda que no nos podamos quedar callados y que le digamos por lo menos a la persona: Cristo te ama, Jesús te ama, Dios tiene un plan para tu vida. Hay personas que pueden pensar, bueno, pero eso es una frase como que ya está muy trillada, decimos en mi país, como muy gastada. Pero el hecho de que las frases estén gastadas no quiere decir que no sean poderosas y que no sean la verdad. Porque un Jesús te ama puede derribar el muro más grande que alguien tenga en el corazón, cuando la persona necesita en ese momento saber y entender que el Creador del universo le ama. Y debemos dejar de tener vergüenza por la verdad de la palabra de Dios, como dice Romanos 1:16, ¿cierto? Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es momento de empezar a predicar la palabra, empezar a proclamar el evangelio de salvación. Y tercero, Jesús sanaba. ¿Por qué Jesús sanaba? Y encontré una razón, de pronto es una parte de las razones, pero encontré una razón poderosa del por qué entender que Jesús sanaba. Y escuche bien esto. Jesús sanaba para demostrar el poder. No era lo poderoso que era, sino el poder de su amor. Jesús sanaba para demostrar el poder de su amor. Y aquí quiero entrar un poquito más profundo, porque estamos hablando de sanidad. El poder de su amor. ¿Por qué? ¿Por qué el poder de su amor a través de la sanidad? Porque a través de demostrar la sanidad por el poder de su amor, aceptaba aún a los pecadores, con todo el pecado que traía. Ahora, quiero explicar esto. En la época de Jesús, los judíos creían que las enfermedades eran producidas por un castigo de Dios, por algún pecado cometido por el enfermo o por sus familiares. La enfermedad era producto de la maldición de la ley, de la transgresión de la ley. Entonces la justa paga del pecado es muerte, que traía consigo enfermedad, que traía consigo pobreza, escasez. Por este motivo, los que eran enfermos, y usted lo ve en la Biblia de Dios, eran marginados y apartados de la sociedad. No podían estar donde todo el mundo estaba. De hecho, los enfermos eran los que eran puestos en lugares para pedir limosna, es decir, la misericordia de la sociedad. Usted recuerda los casos, ¿no? Los leprosos echados fuera del campamento, los ciegos pidiendo limosna, los cojos, gente enferma pidiendo limosna, misericordias, migajas de lo que la gente tenía, pero que si quería les daba y si no, pues no les daba.
Pero Jesús vino a mostrar su amor a través de la sanidad. Entonces, la sanidad es una expresión de amor. ¿La está agarrando? La sanidad es una expresión de amor del Señor. Mateo capítulo 9 versículos 1 al 8 dice así: entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a la ciudad. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Alguien hasta ese momento dice, ¿Jesús sí vio bien? Pero tenemos que entender la cultura en medio del cual él se estaba moviendo, y el paradigma que estaba cambiando en ese momento. Porque Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Y alguien con una mente natural dice, ¿y a mí qué me sirve que mis pecados me sean perdonados si no soy sano? Porque así piensa el pensamiento natural. El hombre natural no ve las cosas del Espíritu. 3 dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué? Ahora, entendamos la mente judía de ese tiempo, y era esto. Para ellos, bueno, más bien se lo voy a decir con lo que dice la palabra de Dios. Así usted va a entender cómo ellos pensaban. 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces Jesús empieza a corregir un pensamiento que es incorrecto en los corazones de ellos. 5. Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Ahora, para nosotros, ¿qué sería más fácil decir? ¿Cierto? Pero para los judíos era al contrario. Para ellos era más fácil decir, levántate y anda. Porque los pecados no podían ser perdonados, solo Dios podía hacerlo, y Dios había establecido el método a través de los sacrificios. Y aquí vamos a descubrir algo nosotros. Dígale, no se duerma que va a descubrir algo. Dígale al que tiene al lado, no se duerma todavía, espere a llegar a la casa, que todavía hay algo para que descubra, ¿ok? Yo sé que ha sido un día difícil, pero no se me duerma. Mire esto. O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Usted puede entender lo que le pasó a este paralítico? Él ya no iba a ser un marginado social. Él ya no iba a ser un producto de la lástima de sus amigos. Sino que Jesús le trajo. ¿Qué le dio Jesús? ¿Qué le dio? ¿Salvación o sanidad? ¿Sabe qué le dio? Las dos. Porque acuérdense que salvación y sanidad son intercambiables. Porque las dos son una manifestación del amor de Dios. Y la una no va sin la otra. Mire, nosotros en nuestra cultura, por lo que hemos escuchado el Evangelio y por lo que escuchamos tal vez en la tradición, ¿cierto? O tal vez haciendo, aunque fuera haciendo obras, es más fácil recibir el perdón que la sanidad. Yo les mencionaba la otra vez, es más factible encontrar cadenas de oración para que la gente sea sana que para que sea salva. Porque nos cuesta entender la sanidad. Y la sanidad como la salvación es una respuesta de amor de Dios para el hombre. El tema es que la sanidad a veces creemos que tenemos que hacer ciertas cosas para recibirla.
como la salvación. Cuando las dos son un regalo de gracia. Porque el Señor, ¿se acuerda al principio lo que les dije? El Señor vino a salvar espíritu, alma y cuerpo. Aunque vamos a recibir un cuerpo glorificado más adelante, sin embargo, Dios vino a quebrantar la maldición de la ley, pero eso se lo voy a leer más adelante. Porque lo que tenemos que empezar a entender es que en nuestras casas tiene que empezarse a levantar una compasión por aquellos que están enfermos. Compasión. No compasión para ir a correr a darle la pastilla. No compasión para ir a correr y llevarlos al médico. Si nosotros tuviéramos la misma diligencia que nos levantamos a correr a llevar a alguien al médico, de correr, levantarnos y llevar a alguien a Jesús, le aseguro que no habría tantos enfermos en nuestras casas. Ahora, no me malentienda, los médicos no están en contra de Dios ni en contra de la fe, están ayudando en un proceso de sanidad, pero usted tiene que entender algo, ellos no sanan a nadie. La medicina no sana a nadie. El único que sana se llama Jesucristo. Si usted quiere seguir en una muleta, siga dependiendo de los hombres, siga dependiendo de los medicamentos. Pero si entiende hoy el principio de la sanidad, usted va a entrar en una libertad que antes no ha experimentado. Mira, Jesús ha roto el poder de la maldición de la ley. La sanidad la recibes por fe, tal y como recibiste la salvación. La salvación se recibe creyendo en el corazón y confesando con la boca, ¿cierto? La sanidad se recibe creyendo en el corazón y confesando con la boca. Todo en el reino de Dios ahora es creyendo en el corazón y confesando con la boca. Porque ¿cuántos sabemos que no merecemos la salvación? Pero a veces pensamos que con nuestras obras sí tenemos nosotros que recibir la sanidad. La sanidad no la mereces, pero es un regalo de Dios, un regalo de amor. Gálatas capítulo 3 versículos 10 al 14, Nueva Traducción Viviente, dice así: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos delante de Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito todo es el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. O sea, si tú tratas de ser sano por las obras, estás mal. Yo me he portado bien, Señor. Yo no he hecho nada malo. Yo estoy bien contigo, Señor. Entonces, ¿esta enfermedad qué pasó? Estás tratando de autojustificarte delante de Dios. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Amén? Uy, nadie dijo nada, me asusté. Espero que lo esté expresando bien para que usted le esté agarrando por donde es. Mire esto, 11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. ¿Correcto? Ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. 12. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. ¿Mediante qué? La obediencia a la ley. 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues es escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Gloria a Dios. Todo lo que recibió Abraham, usted lo puede recibir. De hecho, le fue dado a usted. Gloria. Si va a aplaudirle al Señor de ese, no. Gloria a Dios. Todo lo que recibió Abraham es tuyo. Porque por Cristo Jesús la bendición vino a nosotros. ¿Lo merecemos? No. La sanidad no te la mereces. Yo tampoco. Porque algunos, uy, no, me porté mal y claro, por eso es que me dio este gripo, ni no me puede. Obras. Es de la misma forma cuando le, Señor, ¿por qué si mi familia es tan buena, hay tanta enfermedad? Obras. Mire esto.
Tu fe comienza a moverse e incrementarse cuando dejas que el poder de Dios actúe en tu alma, vaciándote de toda duda para llenarte del conocimiento revelado del amor de Dios, y solo sabes que sabes en ese instante que ya no puedes dudar. Es decir, ¿cuánto Dios te ama? ¿Lo sabes? ¿Cuánto Dios te ama? Entonces, ¿por qué estás enfermo? Porque te aseguro que si aprendemos nosotros a caminar y a movernos en el amor de Dios, las enfermedades tienen que huir de tu vida. Porque entiendes que la sanidad te corresponde por amor, no por lo que tú hagas, sino por lo que tú creas. Entonces, ponte sobre tus pies. Porque una forma que me decía el Espíritu Santo es, ¿sabes cómo tú te empiezas a vaciar de la duda? Cuando tú empiezas a recibir, o más bien a creer en el amor de Dios. Cuando tú empiezas a creer en el amor de Dios y saber por qué Él fue a la cruz. Pues no lo tengo en las notas, pero Isaías 53. Porque es necesario que hoy te vacíes de toda duda. Y que empieces a dejar de cuestionar por qué Dios sí sanó a este y a este no, y a este no, y por qué este está atrás. No cuestiones. Mira lo que dice Isaías 53. Ya te digo qué versículo, solo déjame encontrarlo. Cuatro en adelante, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Me lo colocas, Reina Valera, por favor? Volvemos a leer. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es su amor. Por amor te salvó. Y ojo a lo que voy a decir. Por amor te sanó pasado. Y hoy es una noche donde tú tienes que empezar a sacar la enfermedad y empezar a fluir en el amor que ya está en ti. Que cuando la enfermedad empiece a gritar en tu cuerpo, que sea el amor de Dios que empiece a gritar en tu espíritu, renovando tu alma y declarando la sanidad, no porque la merezcas, sino porque Él te ama. Porque Él te ama. Y te voy a decir algo más. ¿Cuándo dejaré de ser sano? Cuando Dios me deje de amar. ¿Y sabe quién es amor? Dios. ¿Sabe cuándo Él va a dejar de existir? Nunca. La sanidad, tú puedes tener 148 años, y si crees al Señor, tu cuerpo será sano de cualquier dolencia que venga. Amén. Entonces, vamos a hacer algo hoy. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vaciarnos de toda duda y que nos llene con el conocimiento del amor de Dios. Porque si
podemos hoy entender, abrazar el amor de Dios, entonces la sanidad se va a manifestar. Se va a manifestar ¿desde dónde? Desde el amor. Aleluya. Y hoy pidámosle al Espíritu Santo que hoy vas a recibir esa verdad del amor de Dios que trae sanidad, no solo salvación, sino trae sanidad, y no vas a volver a dudar. Ya sea que estés bajo atención médica, ya sea que un día vayas a la clínica, al hospital, ya sea que estén orando por ti por sanidad, ya sea que se esté manifestando algo en tu cuerpo. Cuando tú retienes esta verdad divina en tu corazón, no va a triunfar más la enfermedad sobre ti, así como no triunfa el pecado sobre tu vida. Porque recuerda esto, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos, como dice Santiago capítulo 1, versículo 8. Y una vez hagas esa declaración: Padre, gracias, hoy me sumerjo en tu amor. Gracias porque me traes revelación de cuán ancho, profundo, alto, Señor, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que de esta forma seamos llenos de toda tu plenitud. Enfermedad, te vas fuera ahora. Dolencia, te vas fuera ahora. Porque mi Padre me amó. Y como me amó, me sanó y me salvó. La mujer del flujo de sangre le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Ve y queda sana de tu azote. Gracias, Señor. Y vamos a cantar una canción que tengo preparada, donde tú vas a declarar el